tener en cuenta que en este acápite lo que vamos a ver es todo lo concerniente, todo lo concerniente a todo lo que ocasiona la obstrucción de las vías respiratorias. Cuando hablamos de obstrucción, estamos hablando realmente de problemas de disminución de calibre, ¿no? Entonces, Marcos, Raúl, enciende tu cámara y puedes empezar, por favor. Doctor, creo que no me deja prender la cámara mientras comparto. ¿Se me escucha? Sí, sí, en todo caso, empieza de una vez sin compartir cámara. ¿Se puede observar, doctor? No confirmo. Sí, Marcos, sí, se Ya. observa. Bueno, en esta ocasión me toca exponer sobre los síndromes de las vías aéreas. Ante todo, muy buenas noches, doctor y compañeros. Empezaremos con la reseña anatómica y funcional de las vías aéreas. Iniciaremos recordando que la vía aérea va a transportar el aire hacia los alveolos, donde ocurre la hematosis, que va a ser el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Cuando este conducto se estrecha, básicamente va a ser por dos causas: por tapones dentro de la luz o por engrosamientos de la pared. Puede aparecer como el cuadro clínico de disnea, sibilancias, atrapamiento aéreo, y para esto es fundamental entender este mecanismo que nos va a ayudar a interpretar cada signo que vamos a ver más adelante. En características anatómicas y funcionales del aparato respiratorio pediátrico, en el bebé la nariz va a ser mucho más alta que la laringe, que es el punto de mayor resistencia al flujo de aire. Sus cornetes van a responder débilmente, y las trompas de Eustaquio van a estar horizontales, que esto va a facilitar la diseminación de lo que vienen siendo las infecciones y las infecciones hacia el oído, ¿no? Además, que durante los 3 primeros meses va a respirar solo por la nariz, y va a tener una limitada capacidad de filtración. ¿Por qué? Por las fosas nasales pequeñas, que con poca mucosa, con mucosa poco vascularizada, ¿no? Y los cilios escasos que no van a entibiar. Por eso vamos a tener la recomendación de amamantarlo verticalmente y también limpiar sus secreciones. Basta que con solo un resfrío para que llegue a comprometer la ventilación en los lactantes, ¿no? Ahora, en la anatomía del sistema respiratorio del lactante, vamos a ver la lengua, que es proporcionalmente mayor, que va a empujar hacia atrás en decúbito supino. La laringe está más alta que en el adulto, a nivel de la C3 y la C4. Y la epiglotis es más flexible, que va a tener la característica de la forma en omega. Esto va a facilitar lo que viene siendo la succión al momento de amamantar, pero también a la obstrucción laringotraqueal frente a un cuerpo extraño. Con las características de la vía aérea baja del paciente pediátrico, vamos a tener un diámetro reducido, que esto nos va a causar un mayor riesgo de cuadros obstructivos graves debido al menor calibre de la vía aérea.
una mayor distendibilidad y menor soporte cartilaginoso, que va a incrementar la susceptibilidad al colapso. Y también, por ser lactantes, van a tener un menor tono muscular en las fibras circulares, lo que va a facilitar al colapso dinámico frente a cambios de presión respiratoria. Y en los diámetros de la vía aérea baja del paciente pediátrico, tenemos que un neonato gasta aproximadamente entre 6 a 8 mililitros de oxígeno por kilogramo en minuto. Y los adultos vienen hasta la mitad. Por ello respira entre 40 a 60 veces por minuto. Cualquier estrechamiento en esto va a comprometer la saturación, ¿no?, en segundos. Además que su actividad ciliar es deficiente por el reflejo de tos ineficaz, lo que va a facilitar la retención de secreciones. Va a tener un peso pulmonar en crecimiento. A medida que va creciendo va a ganar más peso, va a tener más peso el pulmón, va a tener un cierre fisiológico en las zonas menos ventiladas y la distendibilidad de los pulmones va a estar muy reducida. El mecanismo respiratorio de tratamiento aéreo va a ser, primero, el concepto que la respiración es un proceso dinámico que va a involucrar la expansión y la contracción de las vías aéreas. El diámetro va a variar según las fases respiratorias, lo que influye directamente en el flujo de aire hacia los pulmones. En la inspiración, el diámetro bronquial aumenta gracias a ¿qué? A la contracción muscular y a la expansión torácica, facilitando el ingreso del aire. Y en la expiración, los músculos se van a relajar, lo que va a provocar el reducimiento del diámetro bronquial. Si esta reducción es demasiado excesiva, va a aumentar la resistencia al flujo aéreo, provocando el atrapamiento de aire en los pulmones. A ver, entonces, recuerden esta diapositiva que es bastante importante. Entiéndanlo. Tenemos vías aéreas intratorácicas y extratorácicas. Las vías aéreas extratorácicas son aquellas, pues como el nombre lo dice, que están fuera del tórax, ¿no? Las vías aéreas intratorácicas son aquellas vías que están dentro del tórax, ¿no?, dentro de la cavidad torácica. Básicamente nos referimos a bronquios y al árbol bronquial, traqueo bronquial, ¿no?, como vía aérea intratorácica. Entonces, ¿por qué los problemas obstructivos? ¿Por qué los problemas obstructivos? Básicamente va a producir toda la sintomatología en la expiración, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la inspiración, la distensión de la caja torácica también pues trata de jalar o ampliar el diámetro bronquial para que de esta manera, un segundito por favor, de esta manera ingrese el aire, lo cual no sucede en la expiración. En la inspiración la caja torácica se comprime, ¿no? En la inspiración la caja torácica se comprime. Hay una presión sobre los bronquios. Entonces, sobre el árbol bronquial. El árbol bronquial que per se, que ya está con una disminución de su diámetro, ya sea por secreciones, ya sea por edema en la mucosa de la pared, ya sea por un proceso conjuntivo, la expiración va a disminuir mucho más su diámetro, ¿no? Y recuerden que a nivel de lo que es los bronquiolos segmentarios, donde ya no hay cartílago, fisiológicamente y normalmente durante la expiración forzada, estos bronquios
los más pequeños, los más distales, que ya no tienen cartílagos, debido a esta presión torácica se cierran. Y es por eso que nosotros no podemos vaciar totalmente el aire de nuestros pulmones. Se cierra y queda atrapado aire a nivel de los alvéolos y conductos eh, o conductos respiratorios. Y ese aire que queda atrapado se llama pues el volumen residual, ¿no? Continúa, por favor, Raúl, y trata de explicar tus diapositivas porque estás leyendo, ¿ah? Ya, doctor. En manifestaciones clínicas, en los síndromes de las vías aéreas, van a reflejar lo que dificultan lo que viene siendo el paso del aire, ¿no?, hacia los pulmones debido a una disminución del diámetro bronquial. Tenemos como principales características la limitación del flujo aéreo. Lo vamos a dividir en dos, en localizada y difusa. En localizada puede ser por la aspiración de algún cuerpo extraño o por un tumor. Y en la difusa tenemos a las bronquitis agudas, al asma, al EPOC, en enfermedades asociadas vamos a tener a las bronquiectasias, que van a cursar con una obstrucción crónica, tos productiva y estertores burbujeantes. En la clasificación de la obstrucción de la vía aérea, vamos a tener dos tipos, la alta y la baja. Por eso es importante identificar qué tipo de obstrucción es. En la obstrucción de la vía aérea alta, el tiempo es importante. Solo tenemos minutos para actuar, porque tiene peligro de muerte, ¿no? Y en la baja, aunque es grave, disponemos de algo un poco más de tiempo, un poco más de margen para broncodilatar y ventilar al paciente. ¿Por qué en la alta es crucial actuar rápidamente? Porque tenemos un estrechamiento que puede darse en la laringe o en la faringe, que puede deberse a diferentes causas como malignas o benignas. Y en la baja vamos a tener el compromiso desde los bronquios hasta las vías aéreas inferiores. Esto principalmente va a estar asociado a lo que viene siendo el EPOC, el asma y las bronquiectasias. Ok, entonces, retrocede tu diapositiva, por favor. Retrocede un poco más. Entonces, cuando hablamos de síndrome de vías aéreas, hablamos básicamente de obstrucción, flujo aéreo, quiere decir limitación flujo aéreo. Sí, Paul, yo. Doctor, justamente, por el estrechamiento y todo eso, quería ver si había algún sonido por el estrechamiento, si podía hablarnos algo de eso nuestro compañero. Bien, supongo que en manifestaciones clínicas lo va a explicitar, pero ya vamos adelantándolo. Entonces, lo que hay es la limitación del flujo aéreo, ¿no? Que puede ser localizada, o sea, solamente una parte de la vía aérea se está estrechando. En este caso, pues, puede ser algún tumor, o algún cáncer, o algún cuerpo extraño, o puede ser difusa, ¿no? Que en este caso hablamos de enfermedades, ¿no? Que van a afectar varias zonas del árbol bronquial, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, volvemos a lo que hablábamos de obstrucción de la vía aérea alta y obstrucción de la vía aérea baja. Ya hemos dicho que en la vía aérea baja, durante la inspiración, se amplía la vía respiratoria porque hay pues este proceso de ampliación o ampliación del tórax que lo que hace es alarga los puntos, amplía
el diámetro, ¿no? Y el problema va a ser en la expiración. Al momento de disminuir la capacidad del tórax, la compresión va a hacer que el bronquio, de lo que ya estaba, o de la vía respiratoria baja, de lo que ya estaba, ya tenía ya un cierto grado de obstrucción, se obstruye mucho más. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Básicamente, pues, dependiendo de la enfermedad, roncante y sibilante, ¿no? Si es un tumor, roncante, sibilante, ¿no? Si es un broncoespasmo, roncante, sibilante. Por ahora hay, además de, de esta disminución del diámetro del bronquio, vamos a encontrar presencia de secreciones intra bronquiales, como puede ser en el asma, como puede ser en bronquiectasia, vamos a encontrar subcrépito, además de roncantes. Es decir, vamos a encontrar roncantes, subcrépitos, sibilantes y subcrépitos. ¿Qué es lo que pasa en la vía aérea alta? En la vía aérea alta, pues no hay este proceso de ampliación de la vía durante la inspiración. No hay ese proceso. Entonces, la manifestación básicamente va a ser durante la inspiración, porque hay una resistencia al ingreso del aire. Entonces, ¿cuál es más mortal? Que yo no esté recibiendo aire nuevo que se produce durante la inspiración, o que no pueda expulsar el aire ya usado, ¿no? Que se produce durante la inspiración. Durante la inspiración estamos recibiendo oxígeno nuevo, aire nuevo. En la expiración estamos botando ya el aire utilizado, o el oxígeno, o el CO2, ¿no? Es por eso que la obstrucción de la vía respiratoria alta muchas veces es de carácter mortal, ¿no? Porque no deja entrar pues aire nuevo. La manifestación es inspiratoria. Ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Dependiendo del diámetro del cuerpo extraño, cuando nosotros hemos visto o alguna vez nos haya pasado, nos hemos atragantado, no deja pues pasar aire nuevo. Si no actuamos rápidamente, se muere pues el paciente, ¿no? O en los niños, que nos está aplicando la laringita, ¿no? Inflamación edema de las cuerdas vocales, ¿no? Que lo que van a hacer es que no dejan pasar el aire adecuadamente, no está pasando aire nuevo, ¿no? Entonces también se puede morir el paciente. Entonces, en la obstrucción de la vía respiratoria alta, el problema es durante la inspiración, básicamente. A diferencia de en la obstrucción de vías respiratorias bajas, que el problema es durante la expiración, básicamente. Ya vamos a encontrar en obstrucción de la vía respiratoria alta el cornaje y el tiraje. El cornaje, disculpen, y el estridor. Cornaje y estridor. Continúa, por favor, Marcos. Bueno, continúa con la exposición en la obstrucción de la vía aérea alta. Es importante reconocer lo que viene siendo los signos de alarma inmediatos. ¿Qué características va a tener? Una disnea inspiratoria, el cornaje o el estridor, más una disfonía, que va a sugerir una emergencia. Ante esto, se puede escuchar un estridor que se oye a distancia, ya que va a indicar una obstrucción crítica. A menudo basta mirar y oír esto sin estetoscopio. No hay necesidad de esto. Ante esto, la prioridad va a ser evaluar si necesitamos una intubación, una tiroidectomía, o si el cornaje, en este caso, empeora. En los signos observables en el examen físico,
vamos a observar un patrón. El tiraje supraesternal, intercostal y el epigastrio nos habla de una presión intratorácica muy negativa. Si al inicio encontramos lo que viene siendo la taquipnia, pero luego cae menor a 12 revoluciones por minuto, el paciente no mejora, se está agotando. Y esto va a ser muy importante para tomar una decisión, si intubarlo para que necesite soporte ventilatorio. Ese cambio súbito va a exigir una intervención inmediata. Vamos a encontrar lo que viene siendo la depresión de las fosas supraclaviculares, intercostales y epigástricas. En este caso, el músculo, a simple vista, vamos a observar lo que viene siendo el uso de los músculos accesorios por la presión intratorácica negativa. Ahora, como causas de obstrucción de la vía aérea alta, tenemos las malignas y las no malignas. Las malignas tenemos al cáncer de pulmón, sobre todo vamos a tener lo que viene siendo el carcinoma escamoso que invade a los bronquios y los tumores primarios de la vía aérea superior. También tenemos la metástasis de órganos distantes y en las no malignas van a abundar las emergencias reversibles como el atragantamiento por cuerpos extraños, edema por glotis, en este caso puede ser por anafilaxia y la traqueobroncomalasa infantil. Otros vamos a tener muy común aquí la tuberculosis o hamartomas que se van a presentar de forma subaguda. Clasificar así nos va a ayudar para decidir muy rápido y el tipo de intervención que vamos a tener en el paciente. En la importancia clínica de la obstrucción alta va a ser que la obstrucción alta es tiempo dependiente. ¿A qué nos referimos? Que vamos a tener minutos para salvar al paciente. Tenemos 3 signos muy importantes de alarma, que va a ser la bradipnea inspiratoria, que va a indicar lo que viene siendo el agotamiento, el cornetaje o el estridor audible a distancia, que nos va a indicar una obstrucción crítica, y la disfonía o la pérdida de la voz, que va a afectar lo que viene siendo la laringe. Bueno, diapositiva, por favor. Más. No. Más. Bien, entonces estamos hablando de obstrucción de la vía respiratoria alta. El tratamiento pues va a depender, o el actuar va a depender mucho de la causa, como todo en medicina, ¿no? Si se trata de una tumoración, la tumoración pues no crece de un momento a otro, ¿no? La tumoración va creciendo paulatinamente y poco a poco va obstruyendo la zona de paso del aire, ¿no? Entonces, se va a producir lo que hemos dicho ya, básicamente durante la inspiración, una disnea inspiratoria, el cornaje o estridor, que ya lo dijimos, y la disfonía, siempre y cuando afecte las cuerdas vocales. El tratamiento pues, va a depender, ¿no? Como decía, muchas veces podemos hacer la cricotomía dependiendo de dónde está ubicado el paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una respiración, o sea, piensen en todo paciente atragantado. Vamos a tener una respiración superficial rápida, tratando de ingresar el aire. Los inspiratorios, ¿no? ¿Por qué? Porque tratan de vencer esta obstrucción y para ingresar aire, ¿no? Por eso vamos a tener el uso de músculos respiratorios inspiratorios, ¿no? Accesorios como
el esternocleidomastoideo, los pectorales, y eso nos va a llevar a que veamos una depresión o tiraje en fosa superclavicular intercostal ejecutiva. La siguiente. Bien, acá están buenas causas, ¿no? Mientras más agudo sea el problema, como, por ejemplo, atragantamiento, aspiración de cuerpo extraño, edema de glotis como una reacción anafiláctica, mientras más agudo es el proceso, mayor probabilidad. Pero con enfermedades crónicas como la tuberculosis, los tumores, ya va avisando como antelación. La siguiente. Entonces la mortalidad pues está muy relacionada al tiempo de instalación. Si es agudo o bastante riesgo de mortalidad. Continúa, por favor. Bueno, ahora tendremos lo que viene siendo un caso clínico. Vamos a simular un escenario real para que participen mis compañeros, ¿no? Mientras cena en un restaurante, Romeo de 30 años se pone de pie, gesticula sin hablar con una expresión de miedo. Señala su cuello y cae al suelo. Usted se aproxima y advierte esfuerzos inspiratorios prolongados y ruidosos, pero no observa expansión torácica. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Puede ser una broncoaspiración. Ya. Mm, ¿Alguien más? Miren, Doctor, ¿puede hacer una obstrucción de la vía alta? no. Ya. La función de viajar por Escuchen, cuerpo extraño. sí, voy a hacer una obstrucción de vía alta y una broncoaspiración. ya, un ratito. Escuchen bien. Miren. Hay un tipo que está cenando en un restaurante. De manera impronta, se pone de pie, gesticula, ¿no? Como que pide ayuda, no puede hablar, señala su cuello, está gesticulando, está pidiendo ayuda y señala su cuello, se cae al suelo. Entonces, lo que usualmente pasa, ¿no? Y nosotros somos los mal pagados, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Hay algún médico presente? ¿No? Ya no te escucha que alguien grite, ¿hay algún abogado presente? ¿Hay algún ingeniero presente? No, no existe eso. Siempre es, ¿hay algún médico presente? Para todo el paciente, para tu medicina estás tú. Entonces, ¿qué te acercas? El paciente se ha puesto de pies, ha estado señalando el cuello y se cayó. Lo ves y el paciente está cianótico, no puede hablar, respira con dificultad, una respiración superficial, y casi no está en zona. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Qué ha sucedido algo? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Alguien? Ya, Bueno, doctor, posiblemente el paciente se atragantó un cuerpo extraño en vía aérea. Doctor, 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 como menciona que estaba en una cena, puede ser una obstrucción por la comida, por un trozo de comida. Ya. doctor, obstrucción alta por vía aérea. Ya. Obstrucción alta de epiglottis. Ok, es un cuerpo extraño. Se ha obstruido la vía aérea alta por comida. Cuerpo extraño, obstrucción por cuerpo extraño. ¿Por qué? Estaba comiendo, el antecedente de que estaba comiendo. Segundo, se presenta de manera súbita. Se para, señala su cuello, quiere pedir auxilio, pero no puede hablar. Se desmayó, está cianótico y hay cornaje, ¿no? Hay cornaje, entonces, pues, o sea, ¿de qué color es el cabello blanco de Napoleón? ¿No? Bien, continúa, por favor, Marcos. Bueno,
El diagnóstico probable va a ser la obstrucción glótica por un cuerpo extraño, en este caso, que estaba cenando y se atragantó, ¿no? ¿Qué actitud vamos a optar? Vamos a aplicar lo que viene siendo la maniobra de Heimlich o compresiones abdominales. Como máximo, vamos a usar 2 ciclos. Un barrido digital, si en este caso podemos observar, si es observable el cuerpo extraño, ¿no? Y si esta persiste después de 1 a 2 minutos, o el paciente pierde la conciencia, vamos a hacer una cricotiroidectomía de emergencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser reoxigenar antes de los 4 o 5 minutos de hipoxia, ¿no? Ahora pasaremos a las manifestaciones. Regresa, por favor. Lo primero es las maniobras de Heimlich, ¿no? Para que elimine el Un cuerpo extraño, doctor. extraño, ¿no? Lo segundo es, si es que abres la boca y ves que está visible o semivisible, tratas de meter el dedo, pero no pues de manera central, sino tratas de meter el dedo de manera lateral, ingresando por los cachetes, por decirlo de una manera, de manera interna, ¿no? Con mucho cuidado, porque a veces lo que haces es enviar más adentro el, ¿cómo se llama? El cuerpo extraño. Ya, pues de última medida, si hasta que lo que estás haciendo no ha llegado ayuda, te animarás pues a hacer la cricotiroidectomía de emergencia, ¿no? Y eso lo han visto pues en las películas, ¿no? El tipo que de un cuchillo hace un corte encima, un corte longitudinal, no hace vertical, un corte longitudinal a 2 traveses de dedo encima de la escotadura externa, ¿no? 2 traveses de dedo, haces el corte y ya pues en lo que se ve en las películas, ¿no? Le insertan ¿cómo se llama? Le insertan del lapicero, ¿no? Es pequeño, pero por lo menos le está entrando el aire, ¿no? O cualquier cánula, pues, ¿no? A última hora, pues, pero tiene que ser una cosa dura, ¿no? Usualmente se ve, pues, en lapicero, porque no vas a tener otra cosa, pues, a la mano. Pero lo más probable es que haya llegado ya, ayuda de emergencia, ¿no? Continúa, por favor. Ya. Ahora pasaremos a las manifestaciones clínicas de la obstrucción de las vías aéreas bajas. En la obstrucción de las vías aéreas bajas, el talón de Aquiles va a ser en la fase de la expiración. El aire entra, pero no sale, como dijo el doctor. Va a haber un atrapamiento clínicamente que vamos a observar la taquipnia o en algunos casos de fatiga. Vamos a observar una bradipnia expiratoria y escuchamos sonidos característicos que vienen siendo la sibilancia, que que nos refiere a un flujo turbulento, un roncus que va a ser por secreciones viscosas y estertores, por moco o lo que viene siendo en este caso edema. Los hallazgos asociados físicamente en la inspección y la palpación. Vamos a pasar primeramente en la inspección. Primeramente, vamos a observar al paciente apoyado en triángulo, bipedestación, hombros elevados y músculos accesorios activos. El tórax se fija en inspiración, tórax en tónel. Palpamos y notamos una expansión reducida y vibraciones vocales atenuadas por la masa de aire atrapada. Va a haber un tiraje supraesternal e intercostal y una cianosis en hipoxemia severa. Y en la palpación va a haber una disminución en la expansión pulmonar, una disminución de vibraciones bucales por el atrapamiento aéreo.
Y en los hallazgos físicos asociados, en la percusión y en la auscultación, al, al percutir, vamos a ver el exceso de aire que va a generar lo que viene siendo la hiperresonancia. Con el estetoscopio vamos a poder oír en la auscultación estertores de burbuja, que van a ser las secreciones de origen bronquial. En los roncus va a predominar lo que viene siendo al exhalar y que se puede modificar al toser. En las sibilancias vamos a encontrar lo que viene siendo los silbidos finos, que nos va a revelar un estrechamiento difuso. Y bueno, aquí tengo otro casito para que participen mis compañeras. Paciente, María, mujer de 58 años, acude al servicio de urgencia con dificultad respiratoria progresiva, iniciada hace 24 horas. Como antecedentes personales, tiene asma bronquial desde hace 15 años con tratamiento intermitente. En la historia actual, la paciente refiere tos persistente con escasa expectoración de mucosa desde hace 2 días. Durante las últimas horas nota un aumento progresivo de la dificultad para respirar, especialmente durante la expiración. Refiere sensación de opresión en el pecho y aparición de sibilancias audibles sin estetoscopio. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? A ver, Rosanet. Doctor, ¿puede ser de su asma bronquial, puede estar complicándose o una exacerbación de por sí? Ya, Andrea Milagros. Una obstrucción bronquial aguda, doctor. Ya, es agudo, pero ¿cuál es el diagnóstico? Josmel. Una obstrucción de vías respiratorias bajas, doctor, por etiología del asma, porque está con tratamiento intermitente, o sea, no hay buena adherencia. Ya, Doctor, es una asma bronquial crónica. Ya. Y María Fernanda. Doctor, ¿puede ser una crisis asmática? Perfecto. Crisis asmática aguda. Ya, muy bien. María Fernanda, es una crisis, o sea, le está diciendo, es una paciente que tiene un asma bronquial de antecedente. Refiere que presenta tos hace 2 días, eh, no puede respirar y hay sibilantes, o sea, ya está captado el diagnóstico. Es una exacerbación o crisis asmática. A ver, continúa, por favor. Bueno, como dijo María Fernanda, el diagnóstico probable va a ser una crisis asmática moderada grave. La actitud a optar va a ser la administración de lo que viene siendo los broncodilatadores, el salbutamol, salmeterol, de inhalado de acción rápida, la administración de corticoides sistémicos y el monitoreo continuo de la saturación del oxígeno y de los signos vitales del paciente. Vamos a evaluar lo que viene siendo una respuesta inicial al tratamiento y considerar si necesita oxigenoterapia según la necesidad. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, gracias, Marcos Raúl. Le tocaría Nelly Quispe, ¿no está Nelly? Sí, doctor. Comparte sus diapositivas. Mientras Nelly va compartiendo sus diapositivas, por favor, pongan presente en el chat. Te esperamos, Nelly. Nelly pues nos va a conversar sobre uno de los tipos de obstrucción de vías respiratorias bajas. En este caso, básicamente nos va a hablar sobre bronquitis aguda, que es una de las patologías más frecuentes. ¿Qué es bronquitis? Inflamación de los bronquios. Nelly, vaya compartiendo tus diapositivas. Inflamación de los bronquios. Bronquitis aguda
que se ha presentado de manera corta en el espacio, menos de 3 semanas. Entonces ya sabemos, ¿no? Y ya sabemos que todo lo que nos produzca obstrucción de vía respiratoria baja nos va a producir pues disnea, nos va a producir presencia de secreciones o roncos, sibilantes, MS, ¿no? Nelly, tus diapositivas, por favor. ¿Está Nelly? Quiero informarles que Nelly va a sacarse. Nelly parece que no está, ¿no? Nelly. Me parece que se ha ido su... Jordi, Fernando, ¿tienes lista tus diapositivas? Sí, doctor. ¿Puedes compartirla, por favor? Parece que Nelly se ha desconectado. Está bien, doctor. Se puede ver, doctor. Sí, sí, se visualiza. Empieza, por favor. Sí, doctor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a hablar de los síndromes bronquiales en esta parte para ser específicos de lo que vendría a ser el tema del EPOC. Bueno, hablemos primero de la definición, ¿no? De qué es el EPOC. Entendamos que el EPOC va a ser una enfermedad muy importante dentro de los síndromes bronquiales. Esto se va a dar tanto por su prevalencia como por el impacto que este va a tener, ¿no? Tanto en lo que es en la salud pública. También cabe resaltar en esta parte que esta va a ser una de la cuarta causa de muerte más frecuente, ¿no? Que se va a poder presentar en lo que es a nivel del mundo y va a tener mayor incidencia en lo que es Latinoamérica. También entendamos que esto es una enfermedad prevenible, es progresiva, es tratable, pero no va a tener una cura como tal, ¿no? El aspecto fundamental de la enfermedad es la limitación, ¿no? De lo que podemos ver el flujo aéreo y es que no es totalmente reversible, ¿no? Como ya les había mencionado. Para hablar de EPOC tenemos que hablar de su fisiopatología, ¿no? Esta es una imagen referencial que nos va a ayudar a entender la fisiopatología en sí del EPOC. Para el EPOC se va a categorizar en dos grandes grupos, entre ellos sería lo que es la bronquitis crónica y lo que es el enfisema. Ambos van a tener diferente patología o diferente fisiopatología, ¿no? Cuando hablamos de la bronquitis crónica, vamos a hablar que esta va a estar dada más porque todo por lo que es la presencia de la tos, que va a ser una producción de esputo abundante, que esta al menos va a estar en lo que son 3 meses, ¿no? O se puede presentar en 2 años consecutivos. Va a tener un deterioro que va a ser bien marcado por lo que es la declinación progresiva, ¿no? También va a tener lo que es la limitación del flujo aéreo. La característica, al igual que el enfisema, va a ser la disnea, ¿no? Esta va a ser que se va a poder dar por lo que es la hiperinflación, que va a reducir lo que es la capacidad inspiratoria, ¿no? En cuanto a lo que es el enfisema, esta sería también de la destrucción, ¿no? De la vía aérea pequeña. Esta va a favorecer, ¿no? A lo que es la pérdida del soporte de los acinos distales y del atrapamiento del aire, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología del EPOC, tenemos que entender que estos son cambios inflamatorios que vamos a tener, ¿no? Como una respuesta inmune, ¿no? Inadecuada. También vamos a entender que va a haber la presencia de lo que es el desequilibrio. También vamos a entender que las reparaciones de los tejidos van a estar afectadas, ¿no? La interacción, como podemos ver en el gráfico, la interacción del humo del cigarro, otras toxinas o efectos ambientales, que ya lo voy a mencionar más adelante, también van a estar no relacionados con lo que es el EPOC.
Bueno, hay un cuadro bien importante que nos da lo que es el Argente, que nos habla, ¿no?, de los estadios del EPOC, ¿no? En los cuales los clasifican en 4 grandes grupos. Para entender eso para entender eso tenemos que ver que es una insuficiencia respiratoria crónica que se da, ¿no?, por la capacidad pulmonar o la reducción de la capacidad pulmonar, ¿no?, que nosotros respiramos a nivel del ambiente del mar. En el estadio 1 nosotros vamos a poder catalogarlo como un EPOC leve, lo que es la tos crónica, ¿no?, y lo que es la producción de esputo. Esto pueden estar presentes y pueden generar que el paciente en sí no tiene noción, ¿no?, de la enfermedad en el estadio 1. En el estadio 2 o en lo que es el EPOC moderado, vamos a ver que es una disnea típicamente al esfuerzo, ¿no?, que a veces va a estar presente o acompañado con lo que es la tos crónica, pero sí va a ser característico de esto lo que es la expectoración. En el estadio 3 del EPOC que nos menciona el libro de Argente, podemos ver que no va a haber una mayor sensación de disnea, también va a haber lo que es la fatiga y que también va a haber la presentación, ¿no?, de exacerbaciones con un impacto sobre la calidad de vida del paciente, ya que este va a poder manifestar mayor síntoma, ¿no?, que en este caso sería categóricamente lo que es la disnea, que no solo va a ser a esfuerzos moderados, sino en cada accionar que el paciente va a tener, ya se va a estar presentando, ¿no?, lo que es la sensación de falta de aire. En el estadio 4, ya que es un EPOC muy severo, la calidad de vida del paciente va a estar muy comprometido porque no va a poder realizar sus actividades con normalidad, ya que la capacidad pulmonar ha disminuido, ¿no? También va a ser más evidente lo que es la presencia de tos y lo que es la producción, ¿no?, de los esputos. Como el libro también nos mencionaba que para catalogar un estadio 4, un EPOC muy severo, tenemos que ver que es la suma, ¿no?, de todos los estadios, o que tiene que sentarse como que un precedente, ¿no?, para poder catalogarlo como un EPOC muy severo. Bueno, ahora vamos a la parte teológica, ¿no? Los causantes, o qué causas. Un momentito, por favor, retrocede en tu diapositiva. Doctor. Más. Doctor. ¿Más? Sí, retrocede tus diapositivas, por favor. Ahí nomás. Bien, miren, adelanta, por favor. Básicamente, en lo que viene a ser el EPOC, tenemos los 2 grandes representantes, que lo vamos a volver a ver posteriormente también, que es la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Vamos hablando ya desde aquí. Bronquitis crónica viene a ser el abotagado azul, ¿no?, y el enfisema el soplador rosado. La bronquitis crónica se produce, como el nombre lo dice, en los bronquios, mientras que el enfisema es una alteración del alveolo. Hay unos autores que especifican que aparte del enfisema y la bronquitis crónica, que son los abanderados del EPOC, va a haber un síndrome de overlap que se llama, o de sobreposición, porque también se puede mencionar dentro de este espectro al asma, la bronquiectasia y la fibrosis quística, que se van sobreponiendo. Va a haber asmas que son, clásicamente asmas, pero también va a haber cuadros de asma que están sobrepuestos con lo que viene a ser el EPOC. La siguiente, por favor. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que no les voy a preguntar estadios, ¿no? Esta pregunta de estadios, ¿se considera EPOC severa? Esa pregunta es para el subsanatorio, pero para el examen normal no. Lo que tenemos que tener en cuenta, vean ustedes, es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y lo que se llama el índice tifeneado, ¿no? La relación entre el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada. ¿Cómo va variando esto para definir los estadios del EPOC severo, ¿no? Entonces, cuando ya está en un estadio 4, el paciente pues ya va a tener disnea incluso disnea de reposo, ¿no? Va a tener disnea de reposo. Continúa, por favor. Está bien, doctor.
Bueno, en cuanto a lo que son las causas que desencadenan el desarrollo del EPOC, se ha clasificado en grandes grupos, ¿no? En los cuales vamos a entender que primero vamos a tener el humo del tabaco, que está catalogado como una de las causas más frecuentes. También vamos a tener, ¿no?, lo que es la contaminación de espacios interiores o exposiciones laborales, ¿no? En esto podremos entender, por ejemplo, las partículas de polvo, la exposición al sílice, a los humos, a los vapores, también, ¿no?, a los gases que van a estar producidos por combustión de artefactos, ya que los pacientes, al estar comprometidos en este ambiente de biomasa, van a desarrollar, ¿no?, a largo tiempo lo que es el EPOC. Pero no nos olvidemos que también se puede desencadenar por factores genéticos, ¿no? En este caso, estaríamos hablando necesariamente de lo que es el déficit hereditario, ¿no?, de la antitripsina alfa 1, ¿no? También vamos a tener lo que son las alteraciones en el crecimiento del desarrollo pulmonar, que no va a ser el adecuado. También está catalogado en este, ¿no?, lo que es el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas, ¿no? Pero como ya lo mencionó en el cuadro emergente también, uno de los más frecuentes siempre va a ser la exposición al humo del tabaco, ¿no? Subsiguiente ya sería la exposición laboral que va a presentar el paciente. Bueno, este es un esquema gráfico que nos va a ayudar, ¿no? Como el doctor ya lo había mencionado, son dos grandes grupos, ¿no?, en los cuales se habla para ver lo que son las superposiciones, ¿no?, de los procesos patológicos que caracterizan al EPOC. Entre estos, como ya lo había dicho, tenemos lo que es la bronquitis crónica y también tenemos al enfisema. Pero también entendamos que se excluye al asma bronquial, que también estaría mencionado en ese grupo, pero lo excluyen, ¿no?, porque la forma crónica persistente recién puede evolucionar, ¿no?, a lo que sería una obstrucción irreversible y comportarse como un EPOC, pero si no, pero los grandes grupos catalogados para hablar de EPOC estaría el enfisema y la bronquitis crónica. Pero no olvidemos que el asma puede ser, ¿no?, pero ya en su forma crónica persistente. Bueno, para hablar de el EPOC vamos a hablar de dos grandes grupos. Entonces vamos a empezar por lo que es la fisiopatología del enfisema, ¿no? Que como entendamos, esto va a ser la destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Esto va a ser subsecuente a una irritación más una infección crónica, ¿no? El área del alveolo capilar va a disminuir su tamaño continuamente y esto va a hacer que se produzca un aumento, ¿no?, del espacio muerto y de la difusión deficiente de oxígeno, ¿no? Lo que va a catalogarse en lo que es una hipoxemia. Para haber una hipoxemia se va a presentar, ¿no?, lo que son las etapas tardías, la eliminación del CO2 también va a disminuir y se va a presentar, ¿no?, lo que es la famosa hipercapnia y lo que es la acidosis respiratoria. Lo que nos podría dar una alteración, ¿no?, de lo que es el intercambio gaseoso. Esto va a hacer que se continúe con va a continuar deteriorándose lo que es el lecho capilar, que este va a empezar a reducirse, lo que va a hacer que el flujo de la sangre pulmonar se incremente. Y por ende tendríamos, ¿no?, lo que son la complicación, que sería la insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? Pero eso podría darnos lo que es una congestión, un edema postural y una distensión también, ¿no? Pero podríamos estar hablando de lo que es la fisiopatología del enfisema y de lo que va a producir subsecuentemente. En cuanto a lo que es la bronquitis crónica, ya también vamos a tener que el flujo aéreo va a estar limitado por una obstrucción intrínseca de la vía aérea, ¿no? Esto lo que nos va a producir va a ser una pérdida de la fuerza de la retracción pulmonar, lo que va a desencadenar, ¿no?, lo que es la inflamación y por ende la fibrosis de las pequeñas vías aéreas, en lo que vamos a tener lo que es la hipertrofia, ¿no?, y la hipersecreción glandular. Es por eso que va a haber mucha expectoración también, y lo que va a hacer que se genere, ¿no?, una constricción del músculo liso. Como podemos ver aquí en el gráfico, ya la comprensión del árbol bronquial facilita, ¿no?, que es un colapso respiratorio de la vía aérea y por ende lo que es el vaciamiento pulmonar. Al producirse esto, el flujo respiratorio máximo se agota con un esfuerzo mínimo, ¿no?, como podemos ver aquí, y por ende el pulmón no alcanza entonces la posición de reposo basal. Por ahí estaríamos hablando de lo que es una bronquitis crónica. Bueno, ahora vamos a hablar, este es un cuadro que el doctor nos envió, un artículo en lo cual podemos ver, ¿no?, lo que son las diferencias destacables, lo que es entre el EPOC y asma, ¿no? En cuanto al EPOC, vamos a tener que en su edad de comienzo, el EPOC se puede ver, ¿no?, en la edad media de la vida. En el asma, la diferencia principal sería que el asma comienza generalmente en edades tempranas, ¿no? En cuanto a los síntomas, en el EPOC son lentamente progresivos, como ya lo habíamos mencionado, en cuanto a lo que es a la tos y también a lo que es la expectoración, ¿no? Y por ende lo que es la disnea, pero estos se van a presentar por sus estadios.
En la diferencia con el asma sería que estos van a variar, ¿no? De día a día, también van a variar periódicamente, ¿no? A través de las horas, ¿no? Y van a tener lo que es la ausencia de, de síntomas. En las características principales de la presentación, como yo le había dicho, vamos a tener, por ejemplo, lo que siempre hay, ¿no? La exposición de vida laboral que se puede generar en el EPOC, como ya les había dicho, algunos pacientes que pueden ser expuestos, ¿no? A las minas de sílice o ser expuestos a biomasa por una larga data. En cuanto al asma, esta puede fumar o no, no va a empeorar, ¿no? No va a desencadenar más episodios de lo que sería la disnea. En el EPOC, como punto importante a resaltar, podemos ver que la disnea se va a dar durante todo el esfuerzo de actividad, ¿no? En los procesos asmáticos son durante las crisis más episódicas, ¿no? Las crisis o episodios, ¿no? Que se presenta esto. Los síntomas nocturnos no presentan, ¿no? El EPOC, ¿no? A menos que evolucionen en casos muy severos o de estadio 4, como ya lo habíamos mencionado, pero en caso del asma sí empeora, ¿no? Y aparece en la noche también o temprano en la mañana, no tiene un horario fijo, ¿no? En la historia, perdón. En la historia familiar podemos ver que los antecedentes, ¿no? El tabaquismo en la familia puede, ¿no? Generarse como un antecedente. Esto más sería en lo genético, como ya les había mencionado, ¿no? De la antitripsina alfa 1, ¿no? Y en el asma, pues realmente sí hay antecedentes de asma, ¿no? El cuanto a las alergias, no son alergias o rinitis de contaminantes, no necesariamente no se van a producir en lo que es el EPOC, pero en el asma estos sí van a estar frecuentes, ¿no? Y en lo cuanto son los eczemas y las urticarias, no necesariamente van a presentarse en el EPOC, pero sí estos van a ser característicos, ¿no? De lo que es el asma, ya que van a ser de manera frecuente. Y podemos entender que el EPOC es irreversible, ¿no? Y el asma siempre va a ser reversible. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, Rani, muchas gracias. Vamos a tener también la revisión de manera específica de bronquitis crónica, enfisema y asma. Ya es las 11, por favor, pongan... Nelly, ¿tienes tu diapositiva? Nelly. Bueno, no está Nelly. Sí, doctor, voy a presentar. Ya, presenta tus diapositivas, Nelly. Ponga presente, por favor, en listo. Comparte tus diapositivas, por favor, Nelly. Doctor, tenía una consultita. Doctor, una tos, o sea, por EPOC, ¿qué tipo de tos sería? ¿Si sería crónica o aguda? A ver, ¿qué implica EPOC? ¿Qué implica el acrónimo? E de enfermedad, P pulmonar, O obstructiva, Sí, doctor, C era para mi crónica. compañero. Por ende, la tos es un problema crónico y todo el espectro que nos habla de PO, bronquitis crónica, enfisema es una patología crónica, el asma es una patología crónica. Entonces, los pacientes con EPOC, que es una buena pregunta, usualmente son tosedores crónicos, ¿no? Tienen tos de larga data, dependiendo de la patología. Si es bronquitis crónica, tienen tos pues 2, 3 meses, después tienen un periodo de descanso, otra vez 2 o 3 meses. Si es un enfisema, tienen tos todo el momento. Si es un asma, su tos no es continua, pero van a tener ciclos de tos, ¿no? Usualmente son tosedores continuos. Muy bien, Nelly, pon por favor tus diapositivas de bronquitis aguda. Nelly, te estamos esperando. Nelly, no te escuchamos.
Nelly, no se te escucha. ¿Alguien me escucha, Nelly? No, A doctor. ver. Me parece que tiene problemas de audio. Bien, a ver si le pasan la voz a Nelly que no se le está escuchando. Bien, miren. A ver, miren, el problema de la bronquitis aguda, como el nombre lo dice, son procesos agudos. ¿Eh? Son procesos agudos. Y en el 90% de casos es debido a infecciones víricas. Por eso, usualmente las bronquitis agudas no se tratan. No se tratan. ¿Mm? Nelly, ¿se te escucha? ¿Estás ahí? Compañero, ¿me escucha? Sí, pero tienes eco, tienes eco. Ya, creo que sí. Ya. Bueno, me toca hablar sobre el síndrome de las vías aéreas inferiores. Bueno, va a ser el conjunto, ¿no? Conjunto de signos y, bueno, síntomas, ¿no? Que van a afectar lo que son, ¿no? Las vías respiratorias por debajo de la laringe. Entonces estaríamos hablando, ¿no? La tráquea, bronquio, bronquiolos y, bueno, y el pulmón. Entonces las causas más comunes que vamos a tener, lo que son las vías inferiores, va a ser, ¿no? Las afecciones virales, infecciones bacterianas, alergias y problemas ambientales. Ya. Los trastornos que forman parte de las áreas inferiores, vamos a tener, ¿no? El asma bronquial, solo voy a nombrarle, doctor, porque si ya lo han desarrollado, vamos a tener 10 síndromes. 10 enfermedades. Tenemos asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, bronquiolitis, bronquiectasia, neumonía, tuberculosis pulmonar, fibrosis pulmonar y síndrome de aspiración. Bronquitis aguda. Bueno, la bronquitis va a ser, ¿no? La inflamación transitoria del tracto traqueobronquial. Esta es básicamente autolimitada. Ahora, el otro concepto es la inflamación del revestimiento bronquial. Esta va a estar, ¿no? Específicamente, ¿no? En los bronquios, lo que va a ocasionar es, ¿no? La irritación, inflamación y el aumento, ¿no? De la producción de moco. Y bueno, ahora ¿cómo se va a manifestar? Bueno, va a darse, ¿no? La inflamación de los bronquios, sin evidencia, ¿no? Bueno, bueno, es la inflamación de los bronquios, pero aquí no, o sea, se presenta en personas que no tienen neumonía ni EPO. Ya. Con respecto a la epidemiología, bueno, va a afectar básicamente al 5% de la población adulta, va a tener mayor incidencia en los meses de invierno, ¿no? Con respecto a la etiología, vamos a tener agentes virales, bacterianas. Agentes virales se va a darse, básicamente, ¿no? Va a afectar en un 95% y tenemos el virus de la influenza, adenovirus y rinovirus. Otro es las bacterias que van a, ¿no? Se va a dar en 10% de los casos, que son los más comunes, ¿no? Tenemos a Mycoplasma pneumoniae, clamidia, pneumoniae, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae. Y tenemos otros, por inhalación de tóxicos, tabaquismo, contaminación ambiental, antecedentes de asma, alérgenos y, bueno, también reflujos gastroesofágicos. Manifestación clínica se va a dar de 1 a 3 semanas, ¿ya? Y bueno, los síntomas frecuentes va a ser, ¿no? Tos persistente, producción de esputo, que puede ser claro o amarillento, ¿no? También presentar fiebre, estornudos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor en el centro del pecho al toser y también dolor de espalda.
tos seca al principio, esto se va a dar de 2 a 4 días. También presentar posterior, una tos húmeda que va a tener una exploración escasa y abundante. ¿Ya? Cuando se va a presentar una infección bacteriana, esta exploración va a ser muy purulenta, va a ser también más abundante. Durante la exploración física. Retrocede, por favor, un ratito, Nelly, retrocede. Bien, entonces tenemos la bronquitis aguda. ¿Qué es bronquitis? Inflamación aguda de los bronquios, lo dice el nombre. ¿Cuál es la causa más frecuente? Infecciones virales. Todos nosotros hemos tenido gripe. Y usualmente las bronquitis agudas inician como gripes, ¿no? Todos hemos tenido gripe. Ahora, recuerden, el síntoma principal es tos, ¿no? Por eso la bronquitis aguda va de 1 a 3 semanas, porque recuerden que la tos aguda va de 1 a 3 semanas, ¿no es cierto? Tos aguda de 1 a 3 semanas, entonces, bronquitis aguda de 1 a 3 semanas. Es muy parecido a la gripe, por eso vamos a tener dolores musculares, dolores en la espalda, ¿no? Dolor de garganta. ¿Por qué? Porque es parecido a la gripe, ¿no? Y vean, tiene estornudos. ¿Por qué estornudos? Porque nuevamente decir, en 90% de los casos es causado por virus, ¿no? Inicia como una gripe que después va a presentar sintomatología a nivel vía respiratoria inferior, ¿no? Y continúa, por favor, Lidia. Bueno, en la exploración física, en la bronquitis aguda, en la inspección, la frecuencia respiratoria va a ser aumentada. Va a presentar, tos persistente y productiva, ¿no? En la palpación, la expansión torácica va a ser normal, el freno vocal normal. Hay posible vibración torácica y aumentada. En la percusión va a ser normal o ligeramente normal y debe presentar hiperresonancia. En la auscultación va a haber sibilancias, esto al inhalar, también va a presentar roncus, por la mucosidad. Debe presentar estertores finos, esto al momento de inhalar. La fisiopatología, la bronquitis aguda va a ser, es una inflamación, ¿no?, que afecta a las vías respiratorias de calibre grande y mediano, ¿no? Entonces va a ser provocado, ¿no?, por las infecciones virales, básicamente. El proceso inflamatorio va a iniciar el aumento de flujo sanguíneo y actividad celular en los bronquios afectados. ¿Ya? Entonces esto va a resultar en una mayor captación de 18F-fluorodexoglucosa, observada mediante la tomografía por emisión de citrales. Ahora, la inflamación bronquial va a ser provocado por infecciones virales, ¿no?, por alérgenos, por contaminantes, ¿no?, más comunes. Lo que es la inflamación de la pared bronquial, lo que va a provocar, ¿no?, el engrosamiento de la mucosa, ¿no?, del epitelio, y también va a ocasionar o va a provocar, ¿no?, la descamación de las células epiteliales. También va a haber denudación de la membrana basal. Diagnóstico. Vamos a tener pulsioximetría, radiografía de tórax y el otro es por PCR. En la pulsioximetría vamos a valorar y controlar, ¿no?, el nivel de saturación de oxígeno. Ahora, en la radiografía vamos a apreciar, ¿no?, el engrosamiento de las paredes bronquiales. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta es que en pacientes, ¿no?, de edad avanzada, para hacer un descarte, ¿no?, para descartar neumonía, se debe realizar una radiografía de tórax si el paciente, ¿no?, tiene frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, si la frecuencia respiratoria
es mayor a 24 y la temperatura mayor a 38. Esto solo para descartar neumonía. A ver, Nelly, ¿puedes retroceder, por favor? Bien, entonces en el diagnóstico pues es mandatorio la radiografía. Usualmente en bronquitis aguda la radiografía no encuentra mayores alteraciones. A lo sumo podría pues haber un aumento de la trama intersticial, pero más no. ¿No? ¿Por qué? Porque nuevamente es un problema viral. Ahora, ¿cómo lo diferencio la neumonía? En que la neumonía va a producir síntomas de condensación. Síntomas de condensación, va a haber ¿qué va a haber en la bronquitis aguda? Va a haber hasta cierto punto un atrapamiento de aire y en la en la inspección, palpación, percusión y ocultación vamos a encontrar sibilantes y quizá un poquito de aumento de las vibraciones a la percusión, pero todo lo demás está normal. Todo lo contrario, pues en una neumonía, ¿no? Vamos a encontrar aumento de vibraciones vocales, matidez, ausencia o crépitos de murmullo vesicular. Entonces, todo eso es para diferenciar. Bronquitis aguda, usualmente la radiografía está limpia, usualmente. ¿Ya? A lo sumo habrá un engrosamiento o un aumento de la trama vascular. Continúa, por favor, Nelly. Procalcitonía, PCR. Bueno, esto para, ¿no? Si el paciente presenta una fiebre elevada, ¿no? Si hay una sospecha por infección bacteriana, solo en ese caso, ¿no? Se le hace esta prueba. Para la prevención, lo que se debe realizar, ¿no? Lavado de manos y uso de barbijo adecuado y también, ¿no? Evitar a exponerse, ¿no? A cambios de temperatura brusco y también, ¿no? Lo que es ponerse la vacuna contra la influenza. Bien, gracias Nelly. Recuerden ustedes que la procalcitonina es un marcador de infección bacteriana, ¿no? Si yo pido procalcitonina y está negativo o no hay incremento, es una infección viral, ¿no? Pero si yo pido procalcitonina y está aumentada, eso es una infección bacteriana, por ende tengo que empezar a utilizar antibióticos. Bien, gracias Neti. Quedamos aquí, por favor.